La batalla de Naisio, acaecida en el año 268 o 269 después de Cristo, fue la derrota de una coalición gótica por parte del Imperio Romano bajo el mando del emperador Claudio II Gótico y el futuro emperador Aureliano cerca de Naisio en la actual Serbia. Los acontecimientos en torno a la invasión y la batalla son una parte importante de la historia de la crisis del siglo III. El resultado fue una gran victoria romana que, combinada con la eficaz persecución de los invasores después de la batalla y los enérgicos esfuerzos del futuro emperador Aureliano, eliminó en gran medida la amenaza de las tribus germánicas en la frontera de los Balcanes durante las décadas siguientes. Como suele ocurrir en la historia del Imperio Romano en el turbulento siglo III, es muy difícil reconstruir el curso de los acontecimientos en torno a la batalla de Naisio. Los relatos supervivientes del periodo, incluida la nueva historia de Zósimo, el epítome de las historias de Zonaras, la historia de Augusto, se basan principalmente en la historia perdida de Déxipo el ateniense. El texto de Déxipo ha sobrevivido solo, indirectamente, a través de citas de la historia de Augusto del siglo IV y extractos de compilaciones bizantinas del siglo IX. Para empeorar las cosas, las obras que utilizan a Déxipo proporcionan una interpretación casi radicalmente diferente a los acontecimientos. La propaganda imperial, en la época de la dinastía de Constantino, añadió más confusión al atribuir todas las calamidades al reinado de Galieno para evitar manchar la memoria de Claudio, supuesto antepasado de la dinastía de Constantino. Como consecuencia, aún existe controversia sobre el número de invasiones y el orden de los acontecimientos, y a qué reinado se deben atribuir dichos acontecimientos. Por lo tanto, existe una disputa sobre quién era el emperador y el jefe del ejército en el momento de la batalla. Se sugiere que Galieno era el único responsable de derrotar las invasiones bárbaras, incluida la victoria de Naisio. Este punto de vista había sido ampliamente aceptado, pero la erudición moderna generalmente atribuye la victoria final a Claudio Gótico. La teoría de la invasión única también ha sido rechazada a favor de dos invasiones separadas. La siguiente narración sigue este último punto de vista, pero se debe advertir al espectador que la evidencia es demasiado confusa para una reconstrucción completamente segura. La batalla de Naisio se produjo como resultado de dos invasiones masivas de tribus escitas en territorio romano entre los años 267 y 269. La primera ola se produjo durante el reinado de Galieno en el año 267 y comenzó cuando los érulos, atacando con 500 barcos, asolaron la costa sur del Mar Negro y atacaron sin éxito Bizancio y Cícico. Se conoce que fueron derrotados por la armada romana, pero lograron escapar al Mar Egeo, donde asolaron las islas de Lemos y saquearon varias ciudades de la provincia de Acaya, en el sur de Grecia, incluidas Atenas, Corinto, Argos y Esparta. Luego, una milicia ateniense, dirigida por el historiador Déxipo, empujó a los invasores hacia el norte, donde fueron interceptados por el ejército romano al mando de Galieno. Este obtuvo una importante victoria cerca del río Nestos, en la frontera entre Macedonia y Tracia, con la ayuda de la caballería dálmata. Las bajas bárbaras reportadas fueron 3.000 hombres. Posteriormente, el líder érulo, Naulobato, llegó a un acuerdo con los romanos. En el pasado, la batalla de Nesos se identificó como la batalla de Naisio, pero los estudiosos modernos han rechazado esta petición. Por el contrario, existe la teoría de que la victoria de Nesos fue tan decisiva que los esfuerzos de Claudio contra los godos, incluida la batalla de Naisio, no fueron más que una operación de limpieza. Después de su victoria, Galieno dejó a Lucio Aurelio Marciano en su lugar y partió apresuradamente hacia Italia con la intención de reprimir la revuelta de su oficial de caballería, Aurelio, después de que Galieno fuera asesinado en las afueras de Milán en el verano del año 268 en un complot
liderado por altos oficiales de su ejército, Claudio fue proclamado emperador y se dirigió a Roma para restablecer su gobierno. Las preocupaciones inmediatas de Claudio eran los alamanes, que habían invadido Recia e Italia. Después de derrotarlos en la batalla del lago Venaco, finalmente pudo hacerse cargo de las invasiones en las provincias balcánicas. Mientras tanto, había comenzado la segunda y mayor invasión marítima. Una enorme coalición de citas, compuesta en realidad por godos, se reunió en la desembocadura del río Tiras. La historia de Augusto y Sosómino afirman un número total de 2.000 a 6.000 barcos y 325.000 hombres. Esto es probablemente una gran exageración, pero sigue siendo indicativo de la escala de la invasión. Tras no poder asaltar algunas localidades de las costas occidentales del Mar Negro y el Danubio, los invasores atacaron Bizancio y Crisópolis. Parte de su flota naufragó, ya sea por la inexperiencia de los godos en navegar a través de las violentas corrientes marinas o porque fue derrotada por la armada romana. Luego, entraron en el mar Egeo y un destacamento asoló las islas del Egeo hasta Creta y Rodas. Si bien su fuerza principal había construido obras de asedio y estaba cerca de tomar las ciudades de Tesalónica y Casandrea, se retiró al interior de los Balcanes ante la noticia de que el emperador estaba avanzando. En su camino saquearon Peonia y Pelagonia. Los godos se enfrentaron cerca de Naiso con un ejército romano que avanzaba desde el norte. La batalla probablemente tuvo lugar en el año 269 y fue ferozmente disputada. Un gran número de soldados de ambos bandos murieron, pero en el punto crítico, los romanos engañaron a los godos para que les tendieran una emboscada fingiendo huir. Al parecer, unos 50.000 fueron asesinados o hechos cautivos. Parece que Aureliano, que estaba a cargo de toda la caballería romana durante el reinado de Claudio, lideró el ataque decisivo durante la batalla. Un gran número de godos lograron escapar hacia Macedonia. Pronto, muchos de ellos y sus animales de carga, angustiados como estaban por el acoso de la caballería romana y la falta de provisiones, murieron de hambre. El ejército romano persiguió y rodeó metódicamente a los supervivientes en el monte Aemus, donde una epidemia afectó a los godos atrapados. Después de una batalla sangrienta, pero inconclusa, escaparon, pero fueron perseguidos nuevamente hasta que se rindieron. Los prisioneros eran admitidos en el ejército o se les daba tierra para cultivar y convertirse en colonos. Los integrantes de la flota pirata, tras los fallidos ataques a Creta y Rodas, se retiraron y muchos de ellos sufrieron un final similar. Sin embargo, la plaga también afectó a los romanos que los perseguían y al emperador Claudio, quien murió a causa de ello en el año 270. El impacto psicológico de esta victoria fue tan fuerte que Claudio pasó a ser conocido en la posteridad como Claudio II Gótico Máximo, que significa conquistador de los godos. A pesar de lo devastadora que fue la derrota, la batalla no quebró por completo la fuerza militar de las tribus godas. Además, los problemas con Zenobia en el este y el secesionista imperio galo en occidente eran tan urgentes que la victoria en Naiso solo pudo servir como un alivio temporal para el atribulado imperio. En el año 271, después de que Aureliano repeliera otra invasión goda, abandonó la provincia de Dacia al norte del Danubio para racionalizar la defensa del imperio. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.